Muy bien, buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo fue el fin de semana? Deme por favor una característica que sorprende de tu madre. Deme una característica de tu madre que te sorprende. No diga, mi madre es tan buena. No, eso no vale. Dime, mi madre tiene una característica increíble. Yo tuve la honra de ser educado por mi abuela, que fue madre 4 veces y después me ha dado la educación. Y voy a decir las calidades de mi abuela. Mi abuela era onipresente, onisciente y onipotente. Onisciente. Yo llegaba en casa y mi abuela hacía un escáner. Sabía lo que había comido, sabía lo que había bebido, sabía con cuántas personas estaba. Impresionante. Mi abuela también, como la mayoría de las madres, consigue sacar el perro, atender el teléfono, hacer comida, lavar ropa, planchar la ropa, cambiar el bebé, subir encima del tejado, cambiar la bombilla. ¿Sí o no? Las madres, las mujeres tienen una tremenda capacidad que no tienen los hombres para determinadas cosas. Una de las características de mi abuela es que mi abuela no había como huir de mi abuela. Mi abuela estaba en todos los lugares. No había como huir de mi abuela. Cuando digo que no hay como huir de mi abuela, es que mi abuela sabía todo. Yo no podría, ella sabía cuando estaba mintiendo, ella sabía cuando estaba hablando la verdad, ella sabía dónde estaba. Conté una experiencia que un día llegué muy sucio en casa y me escondí encima de un árbol. Y mi abuela pasó por ahí y dice, baja, sin mirar el árbol. Increíble esta mujer. Era insensatez de mi parte querer manipular a mi abuela, mi madre. También es una insensatez huir de Dios, engañar a Dios. Es una tremenda insensatez querer manipular a Dios y las cosas que Dios preestableció. Es una tremenda ignorancia. Hay un libro que me gusta mucho, que está entre los profetas menores, que tiene por título Jonás. Es una historia muy trivial de todos nosotros, o sea, muy conocida. Y el primer versículo del primer capítulo dice en el libro de Jonás, los que tienen el teléfono o los que tienen en mano, yo soy muy tradicionalista, soy muy anticuado, yo todavía uso la Biblia física, me gusta de andar con la Biblia física, pero también tengo en mi teléfono, también tengo la Biblia digital. Pero mi mujer y yo, cuando estudiamos la Biblia, nos gusta subrayar, escribir, hacer apuntes, orar encima de la Biblia, escribir. Y dice así, el primer versículo del primer capítulo de este profeta menor. Era un misionero, Jonás. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, Jehová, Dios estaba hablando con él, levanta y ve a Nínive, aquella gran ciudad, una ciudad que tenía más o menos una extensión de 100 kilómetros. Y esta ciudad había 120,000 habitantes, muy parecido con Torrevieja. Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Jehová. Y fue a Tarsis y defendió a Job.
y halló una nave que partía para Tarsis, o sea, sentido al revés de donde Dios había mandado. Dios había mandado ele ir a Nínive y él fue a Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, muy bien dicho el escritor, siempre hablando en la tercera persona. He venido la palabra de Dios a Jonás. Jonás pagó el pasaje lejos de la presencia de Jehová. Hasta aquí para parafrasear el mensaje de hoy. Sigue el viaje para Tarsis y dijo la palabra en ese mismo libro que tiene 4 capítulos y tiene 31 versículos, que Jonás abajó el sótano de la nave, de la barca, del barco, del navío, y durmió, estaba durmiendo. Y de repente comenzó los vientos, una tormenta muy grande, a golpear con mucha fuerza la nave. Los hombres que eran paganos comenzaron cada uno a orar a su Dios, y uno dice, oye, vamos a bajar al sótano porque allí hay un hombre que pagó su pasaje y está dormido. ¿Cómo? ¿Dónde ya se vio eso? Dormir en medio de una tormenta. Y uno le sacude y Jonás todo ahí con un montón de espuma, de baba, durmiendo porque estaba huyendo de la presencia de Dios. Y el hombre dijo, oye, ¿no te importa que perecamos? ¿No te importa que muramos? Suba para arriba. Y había un costumbre pagano de sacar la suerte para saber si alguien estaba allí contra la voluntad de Dios. Era un costumbre, vamos a decir así. Vamos a sacar la suerte porque a lo que cae, la suerte es que este hombre está contra Dios, está contra la voluntad de Dios, está huyendo de Dios. Y sacaron la suerte, la Biblia no dice cómo hicieron. Y cayó justamente ¿en quién? En Jonás, el hombre que huía de Dios, el hombre que huía de la voluntad de Dios. Y levó un susto este misionero desobediente que había Dios mandado ir a Nínive, pero él quería ir a Tarsis, huir de Dios. Y dijeron, la culpa tienes tú. ¿Quién eres tú? Yo soy hebreo, soy servo de Jehová. Y dice, ¿dónde ya se vio eso? Tú estás en desobediencia. ¿Sabe o que hicieron? Cogieron a este chaval, a este misionero desobediente que quería huir no apenas de Dios, pero también huir de la voluntad de Dios, huir de la vocación de Dios, huir de predicar la palabra de Dios. Cogieron él por el brazo y echaron. Y dice la palabra que él comenzó a hundirse, y que llegó en un determinado lugar, una profundeza seguramente, y allí un gran pez, tragó a Jonás, le engolió. Parece un cuento, ¿no? Parece una historia infantil, ¿no? Pero es verdad, un gran pez, dice la Biblia, que tragó a este hombre, Jonás. ¿Sabe cuántos días quedó Jonás dentro del vientre de este gran pez? 3 días. ¿Sabe cuántas noches? 3 noches. 3 días y 3 noches. Decía mi pastor, me acuerdo mi pastor en los años 90, que decía que no sabía cómo el pez se ha muerto. Porque tener una persona tan rebelde así, tú extrañas. No, algunos dicen, yo no sé cómo Jonás no se ha muerto. No, al revés. Este hombre era tan malo, tan insensato, tan ignorante, que el pez sobrevivió con este mal que estaba dentro de sus entrañas. Es una broma. ¿Y sabe qué hace allí? ¡Bú! Le escupe, le vomita.
Y cuando él desperta, después de bañarse de los líquidos, posiblemente gástrico del intestino, del estómago del gran pez, llega allí, él comienza antes de llegar a Nínive, él había orado dentro del ventre, en el capítulo 2, y llega allí en Nínive, él comienza a hacer la misión que Dios le había dicho para hacer. Comienza a predicar la palabra y la gente se convierte. Toda la nación se convierte. 120,000 personas se convierten a Jehová, a Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Todos, incluido el rey. Hicieron ayunos, se arrepintieron de sus pecados. Y Jonás, ¿sabe lo que ha hecho este hombre? Sentó allí en un lugar, hacía mucho sol, nace de una forma instantánea y rápida una planta que le hace sombra porque hacía mucho sol, y a veces él está contento, feliz, por su efectividad en el ministerio, porque donde ya se vio tú predicar y toda la ciudad se convertir. ¿Ya imaginó nosotros aquí juntarmos 3, 4 misioneros y decir, vamos a evangelizar Torrevieja? Y Torrevieja, como tiene 120,000 personas, todas las personas de Torrevieja se convierten. Llena esa iglesia. Esa iglesia tiene que hacer 5 cultos por día. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros quedaríamos ¿o qué? Contentos, ¿sí o no? Feliz, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque la gente está recibiendo la visión que Dios nos ha dado. Está se convirtiendo, está conociendo el verdadero Dios, el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. No es un Dios hecho por manos humanas. No es un Dios que tiene ojos pero no ve, que tiene bocas pero no habla, tiene manos pero no toca, tiene pie pero no anda. No, es un Dios vivo. Es un Dios poderoso que está sentado en el trono y a través de su espíritu está sobre la tierra. Nosotros quedaríamos felices con la conversión de esta gente, ¿sí o no? Gozosos. Esta es la misión de la iglesia. Predicar el evangelio y que el pecador se arrepenta de todos sus pecados. Esa es la idea. Nosotros quedaríamos felices. Pero ¿sabe qué ha hecho Jonás? Se cabreó. Se enojó. Quedó con cara fea, parecendo cara de policía nacional. Así. La guardia civil del tráfico, que vive me parando por ahí. Así. Se enojó, ¿sabe por qué Jonás se enojó? Por el sencillo hecho de que Dios perdonara el pecado de la gente. Él se enojó porque Dios es bueno. Se enojó Jonás porque Dios es tardío en irarse. ¿Sabe qué significa ira en lo original? La nariz. Y tardío en irarse significa eso. Esta es la idea en lo original. ¿Ya pasó algo una vez contigo de tu hijo romper un billete de 50 en cachos? Y tú... O esta maceta que ha venido de China, porcelana. O ese zapato Nike que tu perrito has partido en cachitos. ¿Ah? O ese loro que te arranca la oreja. Que es el caso de Javi. Se enojó porque Dios es bueno. Se enojó porque la gente estaba convertida. Y dice, yo no quería predicar porque sé que tú eres bueno con la gente, Dios. Yo no quería predicar aquí porque sé que tú eres tardío para irarse.
porque yo sé que tú eres longânimo, porque tú eres misericordioso, por isso que yo no quería predicar aquí. ¿Qué te parece de esta historia? Sentado bajo el árbol, enojado, un gusano come el árbol, pincha el árbol, las hojas, la planta que hacía sombra, y de una forma muy instantánea, de la misma forma, de la misma rapidez que creció y ha hecho sombra, se la quita, se desaparece. Y se enoja, dice, madre mía, el árbol que tenía aquí, la hoja que tenía aquí que me hacía sombra, fíjate, pobrecita. Y Dios dice, tú tienes pena de una planta, pero no tienes pena de la gente que no me conoce. Y aquí acaba esta magnífica historia que parece un cuento para niños. ¿Sabe lo que es interesante en la historia de Jonás y lo que podemos aprender? Primero, Jonás es literalmente un estereotipo, un reflejo, una sombra de la naturaleza humana. Jonás es parecido contigo y conmigo. Somos muy parecidos con Jonás, tú que está en casa ahí me viendo. ¿Por qué somos parecidos con Jonás? Por dos motivos que nos habla el propio libro. Primero, lo que hacía Jonás, en el primer capítulo, ¿qué ha hecho Jonás? ¿Huir de quién? Huir de Dios. Huir de Dios. Y huir de la presencia de Dios. Nuestra naturaleza caída está convencida todos los días de que tenemos que huir de Dios, que huir de su presencia, de huir de tu palabra, de huir de la verdad de Dios. ¿Cuántas veces Dios te dijo, con esta chica no te enrolles? Yo tengo una mujer de Dios para ti. Y tú te enrollas con la persona. ¿Cuántas veces Dios te dice, tu vicio, esta tu adicción, déjala? Y huimos de la presencia de Dios practicando lo que no agrada al Señor. Vivimos todos los días huyendo de la presencia de Dios. Y también no quiero decir los que fueron comisionados, los que fueron llamados para tener una vida apartada para predicar el Evangelio. Constantemente huimos de la presencia de Dios. Pero la pregunta que no calla, ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Podemos huir del omnipresente, de aquel cuyos ojos están en todos los lugares? No podemos huir de Dios. Génesis capítulo 3. Dios, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios estaba en el jardín de Edén. Y Dios busca al hombre. Dios dice, Adán, Eva, ¿a dónde están? ¿A dónde está Adán? Pero ¿será que la pregunta, ¿dónde está tú? ¿Es porque Dios no sabía dónde estaban? Mira, ¿dónde está tú? ¿Será que Dios no sabía? Oye, pajarito, ven aquí. ¿Tú has visto a Adán y Eva por aquí, pasar por aquí? Es que estoy buscando y no le encuentro.
Era una pregunta introspectiva, era una pregunta para expresar que el ser humano estaba intentando huir de Dios. Y dice Adán, ¿sabe qué dice Adán? A Dios, pequé, sentí vergüenza y me escondí. Y cuando escuché tu voz, huí de Dios. Huí de Dios, salí corriendo. Quiero esconderme de Dios, no quiero estar con Dios. Quiero huirme de Dios, quiero huirme de su voluntad. La segunda característica de Jonás es muy parecida con nosotros. Y quiero que vosotros prestéis bastante atención a lo que voy a decir. Jonás se enojó tremendamente, porque la gente se convirtió. Jonás se enojó tremendamente, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno. Se enojó porque Dios fue bueno con los demás. Le provocó una ira. ¿Dónde ya se vio Dios ser tan bueno con la gente así? ¿Tú ya tuve ese sentimiento? Yo sí. Yo no quería que Dios fuera bueno con determinadas personas. Yo creo que es una tremenda injusticia Dios ser bueno con los que no le conocen. Esta es mi naturaleza, ¿sí o no? Tú no tienes esa justicia propia de decir, Dios, estoy enojado contigo porque tú fue bueno con esta persona. Muy parecido contigo y conmigo, Jonás. Nos enojamos cuando Dios da algo para alguien que aún no ha dado a ti todavía. Tenemos celos, envidia, y nos enojamos con Dios. ¿Por qué le comento todo eso? ¿Por qué os comento todo eso? Porque esse mensaje va muito mais allá do que agora mesmo nossa cabeça está calculando, está imaginando. Deus é bueno e não aceptamos a bondade de Deus. Deus é onipresente, está em todos os lugares e queremos continuamente huir de la voluntad de Deus. Este es nosotros, somos nosotros. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención? Y quiero que por favor preste la atención en lo que voy a hablar ahora. Porque es el miollo del mensaje, la columna vertebral del mensaje. Huimos de Dios, nos enojamos con Dios. Repita conmigo, huimos de Dios, nos enojamos con Dios. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención? Dos cosas. La primera, si huimos de Dios, ¿qué significa huir de Dios? Tú que estás en casa, si tú huyes de alguien, ¿es por qué? ¿Ah? Si estamos huyendo de alguien, ¿es por qué? ¿Por qué? Vamos. Si huimos es porque alguien está nos buscando. ¿Sí o no? Y eso es tremendo. Porque en la cabeza del ser humano, en la cabeza del cristiano, todos nosotros pensamos con nuestra cabeza carnal que nosotros buscamos a Dios. Y eso no es verdad. Es Dios que busca el ser humano.
Adán estava escondido e Deus foi em busca e captura dele. Deus buscou a Adán, habló com Adán, ha hecho el primeiro sacrifício de um animal, le deu ropas nuevas que duravam mais tempo. ¿Tú no ves ahí la bondad de Dios? Cuando Dios llama a Noé, es Dios que llama a Noé. Y dice, Noé, voy a hacer aquí una gran limpieza, haga una arca, ponga a su familia. Foi Deus que buscou o homem. Em Gênesis 12 vemos Deus chamando a Abraão. Abraão, venga aqui. Tu serás uma grande nação. É Deus que buscou a Abraão. ¿Te acuerdas em Josué capítulo 1? Depois da morte de Moisés, Deus chama a Josué e diz: Josué, sé forte, sé valente, porque eu estou contigo. Foi Deus que chamou a Josué, foi Deus que buscou a Josué. Acordai-vos de Ana. Ana não tinha hijos, ora a Deus, e Deus dá a Samuel. E Deus preparou a Samuel para ser um grande sacerdote. Te acordai-vos de Davi? Foi Deus que disse a Samuel: vete tu hasta atrás de las ovejas, e allí hay uno que será el rei de Israel. Foi Deus que buscou a Davi. Foi Deus que levantou e chamou os sacerdotes. Foi Deus que levantou os juízes de Israel. Foi Deus que levantou os reis. Foi Deus que levantou e usou os profetas. Foi Deus que apareceu a Maria e disse: Maria, tu eres agraciada. Foi Deus, em tu ventre nascerá uno que se chamará Jesus, que significa Salvador. É Deus que vai atrás do homem. É Deus, e foi Deus que foi em tu encontro, sim ou não? Foi Deus que lhe capturou Samuel. Foi Deus que lhe capturou Reinaldo, Christian, Javi, Micha, Maria Eugênia, Nacho. Foi Deus que teve esse encontro contigo. É Deus que hace a obra, não é o homem. É Deus por intermédio de su Espírito que hace a obra, não é o homem. É Deus que vai em busca e captura de nós outros. E sabe o que é mais interessante? Que como Deus é bueno, Deus é lleno de graça, Deus é lleno de bondade, nos enojamos porque não entendemos. Como eu, sendo um pecador, como eu, sendo um homem insensato e ignorante, como Deus ha venido a mi encontro, como isso? E há gente dentro das igrejas que tem esse complexo e que não entende e diz: eu não mereço. Claro que não merece. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Não merecemos. É a misericórdia de Deus, é a bondade de Deus. Acepta que Jesus, que Deus foi a tu encontro e é por isso que estamos aqui hoje. Sim ou não, família? Mira que interessante. Jesus, Deus, estava em Capernaum, predicando. Mira o calendário, mira a hora e disse: é chegada minha hora. Foi hasta Jerusalém. Deus foi hasta Jerusalém. ¿Sabe lo que foi fazer em Jerusalém Jesus? Buscar el hombre. Foi hasta um lugar chamado Gólgota, calavera. Jesus, Deus foi hasta allí buscar el hombre.
¿Sabe lo que había allí? En Gólgota, lugar de muerte. ¿Sabe lo que había allí? En Gólgota, la cruz. Y la cruz era tuya. La cruz era mía. Dios fue buscar el hombre a través de la cruz. De la misma forma, Jesús dijo eso, de la misma forma que Jonás pasó 3 días y 3 noches, yo también pasaré 3 días y 3 noches en las profundezas. Micha, quita el mute del piano, por favor. ¿Sabe por qué Jesús fue hasta la cruz? Porque fue buscar el hombre. Fue buscar el hombre. ¿Sabe por qué Jesús entregó su propia vida por amor de ti? Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. ¿Hay algún bueno aquí? Levanta la mano. No, porque Él es bueno. Y el ser humano no entiende la bondad de Dios porque en nosotros mora, vive, habita el pecado, la maldad. ¿Quer ver cómo vive el pecado y la maldad? Mira para Cristian. Mira para Cristian. Gracias por el teléfono. He robado el teléfono de Javi y no se da cuenta. Y llevo para mi casa y vendo. Y después vengo a la iglesia y pido perdón. ¿Y sabe lo que es más bonito? Que cuando robo el teléfono y vendo y pido perdón, Dios me perdona. ¿Puedo vender? Yo cuando peco y vengo a la iglesia, Dios me perdona. Yo cuando caigo, lloro, voy a la presencia de Dios y pido perdón, Dios me perdona. Por la bondad de Dios, cada uno de nosotros, sea sudamericano, brasileño, español, sea con riqueza, pobreza, el más santo aquí y el más pecador, asesino, violador, borracho, drogadito, Dios le perdona porque Él es bueno. El que más huye de Dios, Dios va a busca de cada uno de nosotros. Y voy a dar una ilustración de la bondad y de la gracia de Dios. Y quiero terminar con eso y quiero que todos presten bastante la atención. Porque lo que voy a hablar aquí ahora es poderoso. En Génesis capítulo 9 vemos un pacto. El primer pacto que Dios ha hecho con el ser humano. Bueno, vamos a decir el primer pacto con figura, porque el primer pacto fue en el jardín del Edén. El primer pacto fue cuando Dios limpió el mundo todo. Preste bastante atención, por favor. Cuando Dios limpió el mundo con muchas aguas, estava una familia, la familia de Noé dentro del arca. ¿Acordáis eso? Y cuando todo se estableció, preste bastante atención. Dios dijo a Noé: Noé, mira para arriba y mira para arriba. Y dice: que pájaros que estão volando más bonitos. No, mira para arriba y vea un poco más profundo el sol. Echaba de menos el sol después de tanta agua.
Pero mira más, Noé, mira mejor, Noé. ¡Wow! ¿Eso qué es, Dios? Y Dios dijo, eso se llama arco iris. ¿Cómo se llama? Arco iris. Y ahora tú vas a entender la bondad de Dios, la gracia y la misericordia. Y dijo Dios a Noé, ya estoy colocando Moisés en lugar de Noé. Noé, todas las veces que tú miras ese arco iris, mira, parece até el arco iris. Te acordarás de este pacto que hago contigo. Jamás destruiré la tierra otra vez. Con agua. Déjame terminar. Todas las veces que miras el arco iris, te acordarás de la limpieza que ha hecho y del pacto que hago contigo. Después Dios ha hecho otros pactos, ha hecho el pacto de la circuncisión con Abraham, que otro día también puedo hablar lo que significa. Imagina tú, Moisés saliendo del arca y mirando el arco iris. Qué bonito, qué bueno Dios. Como Dios es bueno, nunca más va a destruir con agua. ¿Qué significa el arco iris? El Egipto fue una gran potencia. Y en Egipto desarrollaron, preste bastante atención, desarrollaron armas. En la época, por supuesto, no había metralleta, fusiles, aviones, no, eran armas confeccionadas por manos y muy sencillas. Y una de las armas, ¿cuál era? El arco y flecha. Era una herramienta poderosa. Y el arco tenía una precisión tremenda de lanzar la flecha a distancia y matar al oponente, el enemigo. Y Dios dijo para Noé, mira para arriba, hay un arco iris. Este es mi pacto contigo, porque yo soy muy bueno. No te enojes de mi bondad, yo soy bueno. La pregunta es, y quiero que tú procese. El arco está doblado. ¿Y el arco está doblado para dónde? Para el arco no está doblado para abajo. Dios es tan bueno que al hacer el pacto con el ser humano decidió que la flecha fuera tirada en él y no en nosotros. ¿Qué os parece? ¿En Yolanda? Junior? El arco está doblado para arriba. ¿Sabe por qué el arco está doblado para arriba? Porque Dios es bueno. Eso mismo. Podemos aplaudir a Dios bueno. Y siempre será bueno porque tu misericordia dura para todo el siempre.